Con nosotros el licenciado Alejandro Elías, funcionario del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por haber venido. ¿Cómo andás, Héctor? Buenas noches. Bueno, en la semana pasada hubo eso que contábamos al principio, ¿no? Una intervención multiagencial, Ministerio Público de la Acusación, Municipalidad de Santa Fe, Gobierno Provincial, es decir, distintos rostros del Estado, llegando a lugares donde habitualmente el Estado no llega con contundencia. Esto, en términos concretos, una semana después, en términos de conclusiones, si hay alguna conclusión parcial, en términos de resultados, ¿qué se puede decir a una semana de esa, entre comillas, ocupación? ¿Y qué se puede esperar a mediano y largo plazo de intervenciones de este tipo? Bien, bien. Por lo pronto, bueno, es bastante todavía apresurado, ¿no? Como para empezar a tener resultados, pero es cierto, vos lo planteaste cuando estabas hablando de la buena recepción de los vecinos, ¿no? En el vecindario. Es un barrio muy amplio, grande, que obviamente tiene muchas necesidades de todo tipo. Lo bueno de esta intervención, como bien lo describiste también al principio, es que la particularidad que tiene es eso, ¿no? El Estado se presenta con todas sus facetas, con todas sus armas, con todas sus áreas. Desde las partes blandas, como se conoce, de desarrollo social, educación, salud, hasta, como bien también lo describiste, ¿no? La pata dura o las áreas por ahí más vinculadas a la seguridad, como es la policía, todo lo asociado a la persecución penal. Entonces, lo importante para destacar acá es eso, ¿no? Que el Estado se presenta integralmente, en conjunto, se elige un territorio en particular, en este caso el barrio de Yapeyú, y bueno, respecto a lo que me decís, lo inmediato, el análisis a esta semana de haber empezado, es muy bueno, la recepción de los vecinos es muy bueno. Desde que estamos en el barrio se han acercado muchos vecinos a empezar a consultar por los programas que provee tanto la provincia como la municipalidad, desde todas sus áreas culturales, de educación, programas vinculados a desarrollo social. También desde el Ministerio Público de la Acusación es muy valioso la presencia de funcionarios y de empleados de la Fiscalía allí, porque bueno, hay muchos vecinos que ahora, al haber ganado confianza en las instituciones estatales, se animan, se acercan a ampliar por ahí información acerca de situaciones que ellos viven lamentablemente a diario, con altos niveles de violencia, ¿no? Que ese es, bueno, lamentablemente también uno de las razones por las que se interviene, como para también tratar de pacificar, ¿no? Entonces, bueno, el tema de tener una presencia ahí permanente, que es lo que se busca, ¿no? Que la intervención no sea de una semana, 2 semanas, un mes y desaparezca el Estado, no, todo lo contrario. Por eso aprovecho y engancho con la consulta, tu pregunta respecto al mediano y el largo plazo. Lo que se busca es, bueno, tener una presencia permanente del Estado con sus distintas áreas, que se prolongue en el tiempo, ¿no? Que se afiancen las instituciones que tal vez en ese barrio quedaban lejanas, que al vecino le costaba acercarse al centro o a los distintos lugares donde podía tener una oficina vinculado a algún área municipal, algún área provincial o a las mismas fiscalías. Entonces, bueno, es eso también uno de los beneficios, ¿no? El tratar de estar cerca del vecino, porque el principal objetivo de esta intervención es, en pocas palabras, mejorarles la calidad de vida de los vecinos. Uh-huh. ¿Qué se puede decir de las experiencias similares en Rosario? Que bien, ya tienen un recorrido mayor. Sí. En Rosario ya lleva más o menos 2 meses, un poco más. También la experiencia fue muy buena. A diferencia de la experiencia en Santa Fe, en Rosario la particularidad que tiene, que el territorio es mucho más acotado. Se trabajó en un área que son compuestas principalmente por monoblocks, ¿no? Donde la participación del Estado fue muy visible, porque todo se trabajó tal vez en 4 o 6 manzanas donde se encontraban esos edificios. Entonces se vio ahí de un día para otro personal policial de todas las áreas, desde fuerzas provinciales,
PDI, de prevención, hasta diversas áreas de fuerzas nacionales, gendarmería, prefectura, policía federal. Y a la vez, mientras había personal policial que había terminado tal vez una mañana de hacer allanamientos, inmediatamente ya se vieron áreas de desarrollo social, haciendo relevamientos sociales, áreas de hábitat municipal y provincial, viendo la posibilidad de mejorarle las condiciones que tenían en esas viviendas, que muchas eran irregulares, había que mejorar las condiciones de dominio que había ahí. Entonces, digamos, la experiencia sin duda que fue muy buena. Había una particularidad ahí respecto a los niveles de violencia, y era que ahí sí había bandas criminales organizadas que no son precisamente lo que encontramos en el barrio Yapeyú, ¿no? Las características son distintas, tenemos niveles de violencia, pero es otro tipo de violencia, tal vez más diseminada, con un nivel muy bajo tal vez de organización, es más rústica. Más rústica, y tal vez las cuestiones intrafamiliares o intrabarriales, cuando en Rosario el escenario delictivo era más fuerte, entonces en ese sentido también hubo que hacer otro abordaje, pero la esencia de la intervención multiagencial, como bien la describiste vos, es la misma, es acercarle al barrio, a la gente, el Estado en sus... Y históricamente en estas tres áreas, porque ha habido experiencias del gobierno provincial y distintos gobiernos municipales, pero lo particular de este tipo de intervenciones es que como tercer actor está el Ministerio Público de la Acusación, ¿no? Y trabajar los tres juntos en un barrio, entonces por eso sin duda las experiencias de lo que va en Rosario y lo actual en Santa Fe son buenas, y ahí tenemos mucha expectativa también muy positiva de que a lo largo del tiempo siga siendo muy buena, y bueno, se puedan conseguir los cambios que se buscan en Yapeyú. Hubo, según tengo entendido, si todavía no existió, lo va a haber, una intervención también en la seccional séptima por parte de la Policía de Acción Táctica. ¿Esto ya ocurrió? ¿Va a ocurrir? Eso está un poco en desarrollo, ¿no? Una parte ya se realizó, se le dio, una de las decisiones del Ministerio de Seguridad es, bueno, reforzar con la premisa de fortalecer y de mejorar la imagen que tenía el barrio respecto a la institución policial, mejorar y reforzar la confianza, por un poco lo que vos habías contado de episodios y demás vinculados a la comisaría séptima. Bueno, se trató y se está intentando de reforzar todo lo que son las cuestiones de patrullamiento, de mejoras en los niveles de seguridad. Entonces, bueno, una de las decisiones del Ministerio de Seguridad fue presentar y también dar participación en ese barrio a la Policía de Acción Táctica, a las PAT, con también parte de colaboración de la Policía Comunitaria, ¿no? Como para tratar de abarcar un poco más un barrio tan extenso, y bueno, y hacer algunos cambios que en general ayuden a colaborar en las cuestiones de seguridad. Hay algo que sucede mucho en los barrios de la ciudad de Santa Fe, me imagino que se puede replicar en otros, de otras ciudades, que es que el vecino percibe inmediatamente que si un vecino estaba, muchas comillas, en la lona, y de repente tiene un crecimiento exponencial, evidentemente, y no se le conoce un laburo, y cada tanto hay movimientos extraños en la casa, y empieza a encontrar muchos vehículos, camionetas, evidentemente es el vecino el que releva eso por primera vez, y el que lo puede compartir en detalles. Yo recordaba también en la introducción que en la seccional séptima crecieron, se expandieron algunos clanes, no con la característica de los clanes familiares de Rosario, por ejemplo, pero sí con cierto poder, incluso de fuego y de violencia. Se podría decir, es una foto más o menos certera de lo que sucede, por ejemplo, en el oeste y en el norte de la ciudad de Santa Fe. Es una foto que se puede replicar, digamos, estructuras de clanes familiares que tienen un crecimiento patrimonial en base a prostitución, droga, delitos diversos.
un policiamiento o una prevención que puede llegar a estar contaminada por esos, congestionando esos tipos de delitos. ¿Es algo parecido a lo que sucede en el resto de los barrios populosos de Santa Fe Ciudad o de Rosario? Bien. ¿Es una foto parecida? Sí. Es una característica que en muchos barrios tal vez podemos decir que se repite. Obviamente no podemos decir que en todos los barrios del oeste o del norte no tenemos personal policial que está contaminado, para decirlo de una forma, o que está tal vez no cumpliendo sus deberes de funcionario público. Es cierto que bueno, ha habido casos, obviamente, en algunos barrios de personal policial involucrado en un entramado delictivo, pero una particularidad que vemos es el otro aspecto que vos mencionaste, Héctor, del tema de los arreglos de cuentas, las venganzas entre clanes familiares o clanes barriales, ¿no? Hay mucho de eso, hay mucha, lamentablemente, circulación de armas de fuego, que eso es un gran disparador de los niveles de violencia, ¿no? De la violencia altamente lesiva. Se dan muchos los casos de usurpaciones en esos barrios, ¿no? Hay muchos malvivientes que la verdad se aprovechan de las debilidades de los buenos vecinos que hay en esos barrios, ¿no? Y son las principales víctimas, estos vecinos de barrios tal vez populosos, como lo describiste vos, que lamentablemente son pocos los recursos que tienen para hacer frente a esos delincuentes que los acechan permanentemente. Y bueno, pero un poco es así las características que se pueden ver en esos barrios, ¿no? Obviamente hay también robos, pero lo que más se ve son los niveles de violencia, ¿no? Heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca, ha habido homicidios, ¿no? Y bueno, y es por eso un poco por lo que te decía al principio, entonces, que lo que se trata es de, bueno, cortar con esos niveles de violencia, con este dispositivo multiagencial, con tener una presencia real, visible en el Estado, ¿no? En el barrio, del Estado en el barrio, y que bueno, que frente a cualquiera de esas situaciones el vecino tenga inmediatamente a quién recurrir, ¿no? Nosotros fomentamos permanentemente que hagan las denuncias, que llamen al 911, ¿no? Porque es una forma de empezar a armar el entramado de quiénes son las personas que están tal vez generando esas violencias. Y bueno, hay en Yapeyú hay también para hacer denuncias en forma personal, ¿no? Va a haber siempre gente, que aprovecho para mencionarlo, sí, ¿no? Por Personal, favor. Sí. Personal del Ministerio Público de la Acusación. ¿Dónde, Alejandro? Actualmente en la vecinal Santa Marta, que está en calle Chubut al 62, ahí es donde nos estamos ubicando distintas oficinas de las distintas agencias que participan en el dispositivo. Así que cualquier consulta que tengan los vecinos, desde cuestiones de seguridad legales hasta cuestiones sociales, urbanas, de cualquier tipo, ese es el lugar donde van a tener siempre un referente para ir a consultar. No quiero, una de las últimas preguntas, tal vez la última, no quiero dejar pasar tu presencia en el programa para preguntarte sobre algo que charlábamos fuera de aire, que no tuviste intervención directa, pero sí conoces tal vez la cocina de investigaciones similares, porque participaste de esas investigaciones. Hubo una serie de 32 allanamientos esta tarde en el sur de la provincia, encabezados por un fiscal de Venado Tuerto, un fiscal encargado de delitos complejos, 14 detenidos, una causa por mega estafas inmobiliarias, con un perjuicio económico estimado a priori en 1.000 millones de pesos. Es una causa grande, sí, una causa compleja, interesante. Sí. La podemos, digamos, asociar con ligereza, digamos, porque no conocemos la información fina de lo sucedido en Venado Tuerto, pero sí lo podemos asociar con lo sucedido en Rosario, con la causa del 2016, o en Santa Fe con la causa anterior del viejo sistema, que después siguió tramitándose en el vigente, que tiene a 3 escribanos involucrados penalmente, imputados. Es un modus operandi, la de la estafa inmobiliaria, es un modus operandi novedoso, digamos, que explotó, digamos, en base a ciertas anemias estatales, de los controles estatales,
¿O era algo que venía sucediendo, pero el Estado no venía bajándole la lupa a estos delitos? Yo creo que, bueno, hoy por hoy no sé si ya es tan novedoso por lo que mencionaste los episodios que ya hemos vivido. Y yo creo que obviamente acá, a diferencia de los tipos de delitos y de hechos que veníamos hablando en barrios tal vez con otras características socioeconómicas, acá la característica es el nivel socioeconómico que poseen los actores que generalmente están a la cabeza o son parte de estas organizaciones, porque estas son verdaderas organizaciones criminales que tienen la característica de ser tal vez de cuello blanco, como se llama, ¿no? Acá están compuestas por profesionales, no hay ninguna persona marginal que está participando, son todas personas con mucho conocimiento, con títulos, con muchas influencias, con muchos recursos económicos, ¿no? Entonces, a tu pregunta, tal vez lo bueno de parte del Estado es que, bueno, con el correr de los años se ha empezado a formar equipos y se ha entendido que para atacar estas organizaciones se necesitan también armar equipos de profesionales, ¿no? Que puedan entender cuestiones económicas, patrimoniales, cómo viene la mano en estas organizaciones que tienen un montón de contactos, de entramado, que son gente que lo viene pensando y programando esta maniobra con mucha anticipación, ¿no? Está todo muy bien premeditado, entonces obviamente, y hacen muchísimo daño a la sociedad, porque fíjate el importe que vos mencionaste de lo que representó estos allanamientos y lo que se estima en dinero, ¿no? Eso para la sociedad es un costo altísimo, que yo recuerdo la experiencia de la mega estafa que mencionaste en Rosario, ¿no? Que también se hablaba de muchos millones. Son personas muy fuertes que bueno, creo que el desafío del Estado es eso, digamos, es también no perder de vista los entramados barriales, las cuestiones delictivas de violencia, como hablábamos, lesiva por circulación de armas nomás, de encuentros de cruce de intereses barriales, sino también esto que son organizaciones complejas, criminales, con mucho potencial y que bueno, que yo creo que nos vamos enterando de que ha habido, de que hay mucho de esto. Con el correr del tiempo vamos viendo que a la luz van saliendo episodios similares y bueno, la mejor forma es hacer lo mismo. Equipos interdisciplinarios que tengan profesionales de distintas áreas que puedan tener una visión integral de los problemas, porque como decíamos, estas organizaciones tienen todo tipo de profesionales, ¿no? Obviamente con sus tal vez personas de distintas áreas, como ha habido casos de áreas públicas que tal vez estaban también involucradas y bueno, pero implica mucho más trabajo en síntesis. Esto lo que implica es un trabajo mucho más minucioso para descubrirlo, para juntar elementos, para llevar frente a la justicia. También tenés que hacer trabajos de análisis, armar planillas, juntar información. Entonces es mucho más complejo, no es tan evidente como, bueno, hubo dos personas a los tiros y bueno, y ahí ya tenemos un elemento. Acá el trabajo es mucho más complejo.
Gracias, Alejandro, por la visita. No, por Muchas favor. gracias. Gracias a vos. Breve pausa, tras el corte, Marcelo Viso con nosotros. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Consejo Municipal de Santa Fe. Trabajando juntos por la ciudad que queremos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Marcelo Viso, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo Buenas andás? noches, Héctor. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Muy ¿Todo bien el recorrido de su San Carlos, querido San Carlos, hasta la ciudad capital? Un poco accidentado. He tenido algún encuentro con los agentes del orden. Sí, sobre todo demorando. Bueno, es lo de siempre. O en otro momento. Pero llevamos tranquilidad a la familia. No, por supuesto. A la familia de San Carlos y de Santa Fe. Únicamente la demora lógica de presentar la documentación, una serie de cosas y demás. Las actitudes no son las correctas, pero bueno, en algún momento hablaremos un poquito más y daremos algún nombre y demás, ya con un poco más de tranquilidad. Una denuncia, ¿no? No. Una denuncia pública. No. Ahí estaba pensando en el Ministerio de la Acusación para hacer alguna denuncia de carácter público, pero no íbamos a caer en eso en este programa. Marcelo, ¿qué significa secar la plaza de Pesos? Bien, el término es simple. A ver, la explicación es compleja. El término es tratar de no expandir más o contraer la base monetaria. Eso es lo que significa, es decir, tratar de que no haya en plaza dinero en efectivo o dinero físico. Bien, ¿cómo explicamos todo esto? Porque no es tan simple para que lo entienda la persona. Ustedes saben, y ya lo explicamos en algún momento, que dentro de las economías de cualquier país existe lo que se denomina base monetaria, que son, para hacer la explicación más simple y clara para el hombre de a pie, es el dinero en efectivo más los depósitos. Bueno, hablemos de dinero en efectivo en sí, para la base mínima, que es lo que emite el Estado Nacional, es decir, cada billete en forma física. Eso conforma una cantidad de dinero emitido que está circulando en este país y esa es la base monetaria mínima, ¿sí? Es decir, es la básica, a eso se le llama base monetaria, por eso se llama base monetaria. Está bien, a ver. Bien. Perdón. A partir de ¿Te puedo interrumpir un segundo? Perdón, por favor. ¿Qué pasa si el señor Estado imprime 1 millón de pesos, sí, pero entre 10 particulares depositan
Ahí, 100.000. ahí viene el tema. En la plaza van a quedar 900.000. En realidad van a quedar los 100.000, porque la base monetaria no se compone únicamente del dinero en efectivo. Ese es el mínimo. A partir de ahí se cuentan como base monetaria inicial, o M1, todos los depósitos que puedan hacerse líquidos en el momento. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos depósitos que están en caja de ahorro o en cuenta corriente, los cuales tienen un mayor grado de liquidez, que uno los puede retirar en cualquier momento. A ver, además de eso, todos sabemos que la caja de ahorro genera un pequeño interés, pero es muy pequeño como para generar un multiplicador de dinero. Vamos a ver, y no lo voy a explicar hoy porque es un tema bastante más complejo de lo que parece. Existen determinados multiplicadores que van haciendo que esta base monetaria se expanda. Por más que haya 1 millón dando vueltas, emitido por el Estado, o circulando, para ser más exacta la palabra. Sí. Sí, porque circulando, dando sí, vueltas está perfecto, dando sí, vueltas queda muy sí, feo, sí. circulante, por eso se le llama dinero circulante. A pesar de que haya el Estado emitido 1 millón y ese dinero esté circulando, puede que, y para que ustedes tengan un ejemplo, se los voy a decir ahora, el incremento, la expansión de la base monetaria durante los últimos meses fue a un ritmo superior al 2%. ¿Qué quiere decir? Que si había 1 millón, se fueron generando 1.200.000, no vamos con el ejemplo de 1 millón, vamos con un ejemplo de 100, si había 100, fueron 102, después un 2% más, que sería un 105, después un 108, más o menos así fue la expansión de la base monetaria en los últimos meses. ¿Cómo se logra esta base? Porque el Estado no emite. ¿Qué es lo que pasa? ¿No puede emitir? No. ¿No emite o Vamos no puede al emitir ejemplo, por su acuerdo con el no. Fondo Monetario? Más allá del acuerdo que tengo con el fondo, vamos a un ejemplo claro para que la gente entienda cómo se va multiplicando sin emisión. Uno de los multiplicadores es el sistema bancario, el sistema financiero. Este sistema financiero, ¿cómo lo utiliza? Supongamos que el Estado emite 100 pesos únicamente, para lo cual tiene respaldo, y se lo entrega al señor Galeano. El señor Galeano tiene 100 pesos en su mano, que es todo el dinero circulante de un país. El señor Galeano va al banco y lo deposita, si lo deposita en la cuenta corriente, tiene únicamente los 100 pesos. No hablemos de gasto, no entremos en salidas del sistema. Vamos únicamente a los 100 pesos. Pero ¿qué pasa? Si el señor Galeano lo deposita a plazo fijo, firma un contrato con el banco por el cual, cuando él retire su plazo fijo, va a tener un X%, que es lo que genera... Un 30, ponele, anual. Pongámosle, en realidad está un poco más. Un poco La tasa más, bueno. efectiva anual ronda el 56%, la tasa líquida rondará un 48%, en realidad está rindiendo un plazo fijo entre un 3,7 y un 4% mensual hoy. Entonces, lo ponemos a 60 días al depósito, para dar un ejemplo. El señor Galeano, cuando cobre y retire el dinero, va a tener 108 pesos para retirar. ¿Qué pasa? Esos 8 pesos existen, no están emitidos, son dinero de creación bancaria. ¿Por qué? Porque el banco toma los 100 pesos, le promete al señor Galeano los 8 pesos de ganancia y a su vez le presta a las empresas o al quien lo necesite para financiarse ese mismo dinero, esos 100 pesos, por un valor mayor. Sí. Esa persona a su vez va a tomar los 100 pesos, va a producir, lo va a vender, va a obtener una determinada ganancia y va a pagar los intereses que correspondan a su crédito. Entonces, en algún momento eso se va a equiparar y obviamente se creó dinero de la nada, en realidad. Es dinero Entonces, bancario. el banco ahí, siguiendo tu ejemplo fenomenal, al señor Galeano, siguiendo tu ejemplo, le debería pagar 108, pero esos 100 pesos, Sí. al mismo tiempo lo está haciendo caminar, digamos, que entre comillas. A su vez lo está reinvirtiendo en un particular. Entonces va a volver tal vez 120 de la empresa. Efectivamente. Después los índices de ganancia, los índices de liquidez que tenga que mantener el banco con relación a la normativa del Banco Central y todo lo demás, son cuestiones secundarias. Esto es para que se entienda Y cómo así se logra crea... pagarme los 108.000. Efectivamente, pero en realidad cobra 120, así que el banco termina ganando 12 de los 100 que había en un primer momento y sigue siendo dinero bancario. Figura. Es decir, se crea, tiene o no respaldo dependiendo de... Bueno, no voy a explicar cómo es todo el sistema bancario en este momento porque va a ser una cuestión compleja y no viene al caso de explicar cuál es la metáfora de la frase secar la plaza de pesos. Habiendo explicado cómo se genera, cómo se multiplica el dinero a partir de lo que el Estado emite,
Vamos a decir que, bueno, en base al acuerdo que se tiene con el FMI a cumplir una serie de pautas de carácter monetario, el Banco Central, a partir del 1 de octubre, ha implementado algunas medidas que, como ustedes habrán visto, hoy estamos a 16... 7 de marzo, hoy el día de 17, la libertad. Tiene usted Extraña, razón, vi las movilizaciones hace unos momentos por Vos que por sos un televisión. cumpa, muy raro. Hoy 17, el dólar de alrededor de 40 y pocos que estaba en aquel momento ha perforado la barrera de los 37, incluso en algunas entidades bancarias se llegó a perforar la barrera de los 36. De hecho, creo que el Banco Nación el día de hoy cerró a 35.90 y los bancos privados estaban cerrando esta tarde en 36.60, 36.70 la cotización del dólar. ¿Qué quiere decir? Que la medida dio resultado. Da resultado en base a un costo alto. Altísimo, sí. ¿Qué es lo que implementó el gobierno para extraer los pesos? ¿Por qué? Atención con esto que va a contar Marcelo, atención. La idea es la siguiente: si no hay pesos en circulante, obviamente nadie compra dólares. O si se hace una oferta mucho mejor porque hay una tasa de interés mucho más alta, tampoco, las personas harían un cálculo, eso se llama ventana de oportunidad. ¿Cuál es la tasa, la mejor de las dos opciones de inversión? Y obviamente se inclinaría por una tasa. Si yo les prometo y les digo a quien está del otro lado que le puedo pagar una tasa del 72%, creo que es significativamente mucho más alta de la expectativa de aumento que pueda tener la moneda extranjera, en este caso el dólar. ¿Pero quién paga 72%? El Estado Nacional. El Estado Nacional, a partir del 1 de octubre, implementa lo que se llama LELIQ, son las letras de liquidez. Obviamente lo trabaja todo esto con los bancos, no con los particulares. Pero, ¿qué hace? Capta, de hecho, en la primera semana se captaron 71.060 millones de pesos con una tasa que rozó, bueno, en promedio fue del 62, pero que rozó en algún momento el 72%. Ustedes me pueden decir, ¿cómo puede ser la tasa tan variable y todo lo demás? En realidad no es tan simple. No es que el Estado ofrece y la gente, sino que lo licita. Cada uno licita cuánto va a invertir, qué cantidad de dinero va a invertir y qué tasa le parece la mejor. En algunos casos ha llegado al 72% de la licitación, en otros casos ha quedado por debajo del 60%, lo cual promedia el 62%, por ser así, por dar un ejemplo simple. A ver, volvemos al punto. ¿Qué pasa si hay una inversión al banco, cualquier banco privado invierte en este tipo de tasas, en este tipo de letras, perdón, con una tasa del 70%. Lo vimos en el ejemplo. Si toma una inversión del señor Galeano en 8 de pérdida para el banco, que el banco va a pagar 8, y lo presta y recupera 20, el mismo ejemplo se traslada a hacer una inversión al 70%, ¿cuál es la tasa que el banco va a ser atractiva para el banco para prestarle a los particulares? ¿Un 70%? ¿Un 80% o un 100%? El problema radica en que para competir con ese tipo de tasas, en algún momento, las pymes, las pequeñas empresas, incluso las grandes, las exportadoras, que quieran financiarse o quieran volcarse a la compra de algún activo o capitalizarse en activos o cambiar, por ser simple, una maquinaria agrícola, la tasa del crédito para hacer este tipo de inversiones va a ser altísima. Al ser altísima, ¿por qué? Porque tiene que competir con la tasa del 70% que el banco está obteniendo de parte del Estado Nacional. Antes de ir a la pausa y después de hablar de Brasil, secar la plaza de billetes, de pesos, es al mismo tiempo, en términos de teoría económica, es recesión. En realidad no es sinónimo, pero sí, por supuesto, es una medida muy rayana, es decir, ya sabemos que vamos a tener un periodo recesivo, lo dije la semana pasada, en el momento que se habló de que la tasa que nosotros dijimos, fue el último tema que hablamos y dijimos que lo íbamos a desarrollar. En algún momento se estableció que la tasa promedio para el año 2018 iba a rondar el 18%, se había establecido, después con todas las idas y venidas iba a rondar el 35% y nosotros dimos la primicia de que probablemente llegaba al 50%, de hecho lo que se está esperando hoy es una tasa de inflación cercana a ese 50%, lo cual va a generar, por supuesto, recesión. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros no tenemos pesos, no solamente no compramos dólares,
tampoco consumimos. Claro. Si no consumimos, no generamos ese gran motor, el motor económico, es decir, la producción. ¿Por qué? Porque la producción es decir, ¿qué vamos a esperar? Que toda la producción sea vendida en el exterior porque tenemos un buen tipo de cambio y en el país no podemos consumir o nos cueste mucho llegar a los niveles de consumo. Breve pausa, señor director. Tras el corte, Marcelo Viso se queda porque nos queda hablar de Brasil, de Roger Waters y de Pink Floyd en este orden. Breve pausa, ya venimos. Un arma en tu casa es un peligro para todos. Sumate a la entrega voluntaria y recibí hasta 3.000 pesos. El trámite es anónimo. Si estás en Ciudad de Santa Fe, acércate de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas a Francia 3550. La seguridad de todos la hacemos entre todos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Desmentida, no vamos a hablar de Pink Floyd. Brasil, el 24 de octubre, dentro de nada, tiene su balotaje. 28. Perdón, 28 de octubre tiene su balotaje entre Jair Bolsonaro y el candidato Haddad. Sí, el candidato del PT. Del PT, el que petista es Haddad, efectivo. el candidato de Lula. Sí. Últimos sondeos en Brasil, 56 a 44, 56, más o menos. Folha do São Paulo estaba dando esos datos como una especie de boca de urna o un sondeo privado. Hay que tener en cuenta que Folha do São Paulo es uno de los diarios de mayor circulación en Brasil, formador, como el caso de algunos diarios de carácter nacional, formador de opiniones en una ciudad como San Pablo que tiene una cantidad media de habitantes de alrededor de 20 millones, siendo una de las capitales más grandes de América. Perdón, capital de Estado, no capital de país, ¿no? Por supuesto, San Pablo nunca fue capital del país, ¿sí? Sí lo fue Río de Janeiro en algún tiempo. Fue capital imperial inclusive, y luego fue Brasilia por una cuestión de traslado y de cuestión demográfica. Ahora bien, si una ciudad con 20 millones de habitantes, y pongámosle que tenga un 50%, son 20 millones de habitantes y 10 millones de votantes, da un resultado de 56-44, probablemente sea lo que esté pensando el resto del país y sea un espejo de todo lo demás. La muestra es muy grande, no es un universo pequeño. Lo cual quiere decir, y frente a que uno puede resistir o no la figura de Jair Bolsonaro como referente en América Latina, siendo presidente del país con mayor cantidad de habitantes, si no me equivoco, lamentablemente creería que va a ser favorable a Bolsonaro e incluso puede superar ese porcentaje de 56-44. Sí, como hablamos la semana pasada, el PT va a perder el Poder Ejecutivo, a perder muchísimos escaños en el Poder Legislativo, en el Congreso, va a perder la gobernabilidad en muchísimos municipios, digamos lo que serían los municipios acá en la Argentina. En estados, por supuesto, en provincias. ¿Llaman prefecturas? ¿Llaman prefecturas en Brasil, que son como los municipios? En manos de una persona que no tiene un discurso de eslogans propositivos. No. En realidad yo también, hay que ser realista, estuve charlando durante la semana con gente que está viviendo allá, incluso con algún colega brasileño, y todos coinciden un poco que es un acting
pre-gobernabilidad, pre-elección, y después va a moderar muchísimo su discurso y obviamente sus actos. Es decir... Pero va a contramano, Marcelo, de las libertades individuales incluso, o de el reconocimiento de las minorías, la ecuanimidad. Lo dijimos, creo que fue claro la semana pasada. Es raro lo que le está pasando al brasileño, que es peor incluso que esté identificado con ese discurso sin saber que después puede llegar a ser moderado, porque si después es moderado, en términos generales es una buena noticia, ¿no? Sí. Y no al revés. Bueno, todos pensamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iba a manejar una serie de acciones tentativas para, por ejemplo, manejar la política Oriente Medio y Extremo Oriente. Todos pensamos que iba a haber en algún momento algún episodio belicoso por parte de... y no fue así. A ver, moderó muchísimo su discurso después de haber asumido como presidente, incluso se habló del muro, hizo todas las... El muro con México. Efectivamente, que lo iba a terminar pagando México, que lo iban a establecer, que lo iban a terminar de levantar en poco tiempo, y sin embargo hicieron todas las muestras, las plantaron, las mostraron por televisión y no hubo, hasta ahora no hay una terminación de ese muro. Creo que lo mismo va a suceder un poco con Bolsonaro, que está dándole a la gente... lo que le está diciendo a la gente lo que la gente quiere escuchar. ¿Cuál es el problema? Que la gente realmente piense esto. Y se los digo, voy a repetir un poco lo mismo que dije la semana pasada. Por supuesto que hay medidas que seducen, pero no hay que erguirse en juez de nadie. Es decir, ¿cuál es una postura facilista? Y a mí me molesta, por ejemplo, que haya una protesta que corte una calle, entonces debería acudir la policía o la gendarmería, disolverla al costo que sea, total, es lo que corresponde. No es tan simple. Es cierto que hay mucha gente que, por ejemplo, para este tipo de cosas vive de este trabajo, porque le pagan para hacer eso, y hay mucha gente que no, que lo está realmente haciendo porque es la única forma de expresarse que tiene y realmente tiene una necesidad. Entonces es muy fácil erguirse uno como juez de la sociedad y decir, debería pasar esto, debería pasar el otro. No creo que es un pensamiento muy desacertado. De hecho, nosotros hemos tenido épocas históricas donde mucha parte del país, y recordemos los últimos años de la dictadura militar hasta el año 83, cuánta gente apoyó lo que fue la gesta de Malvinas, y después cuando eso no dio resultado, no nos acordamos más de todo esto, estamos en la otra vereda, pero seguimos pensando que debería estar bien que haya mano dura, que haya una serie de... A ver, no se puede dejar en manos de los particulares esa decisión la tiene que tomar un organismo como la justicia. Sí, bueno, pero que tiene su autonomía y sabe lo que tiene que aplicar. Cuando hubo consensos básicos desde la recuperación de las democracias en América Latina entre las fuerzas políticas sobre todo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, no tanto Chile, Perú, salir de las dictaduras y tener ciertas coincidencias básicas respecto a la vida democrática en materia de justicia, de seguridad, derechos humanos, libertades individuales, este tipo lo está atravesando con un misil por la mitad. Y además me pregunto, este tipo por Bolsonaro me refiero. No es que él, perdón Héctor, no es que él lo esté atravesando. Bueno, la gente está... por eso, y esto voy. Evidentemente hay una atmósfera social que encarna Bolsonaro, o en base a estudios de Focus Group, o en base a estudios de lo que se llama la Big Data, en base a estudios cualitativos seguramente que se hacen en Brasil. Ahora hay que preguntarse, viste que se decía durante la Alemania nazi, que Goebbels había perfeccionado el nazismo a través de la radio. Ahora, a través de la propaganda. Sobre todo de la propaganda y sobre todo con la radio. Ahora, Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler. Ahora, también tenías una sociedad alemana que ya era nazi de antes, que ya tenía una cosmovisión nazi, que había sufrido, digamos, el Tratado de Versalles, la salida de la Primera Guerra Mundial, y había quedado tan dolida, ¿no? Sí. Entonces ya tenía una atmósfera nazi que obviamente Goebbels y Hitler supieron interpretar
y potenciar. beneficio. A eso me refiero, ¿no? Yo no digo que Bolsonaro sea un nazi, No. pero hay toda una atmósfera que sí me preocupa, que es antihumana. Sí, en realidad es la oposición al progresismo, en este caso. O sea, en realidad lo que se está haciendo... Pero son las libertades individuales, Marcelo, no es progresismo. La gente, hasta que no pierde esa... no hablo de la totalidad, ¿no? Por supuesto, pero aquel que no experimenta la pérdida de esos derechos individuales o alguna injusticia por parte de un determinado sector, no lo va a entender cuando suceda. Yo lo que voy doy un ejemplo simple. Supongamos el brasileño promedio que pide mano dura frente al crimen. Una ciudad como Río de Janeiro, Sí. que tiene un índice criminalístico altísimo, la gente, ¿qué es lo que pide? Mano dura contra el crimen. Ahora, cuando se termine de la mano dura y supongamos que en 2 años desaparecen los ladrones, ¿contra quién va a ir la mano dura? ¿Ustedes creen que todo un aparato organizado, el cual obtiene un salario todos los meses por hacer esto, va a dejar de obtenerlo, va a renunciar y va a decir, bueno, ahora nos vamos todos a sembrar al campo? No, va a seguir el aparato que procede o como vos lo manejaste en la época de la Alemania nazi, todo lo que se fundó antes de llegar al poder, que fueron los camisas pardas y la incipiente SS, siguió manejando el país después. Es más, creció mucho más que cualquier otro organismo. A ver, ¿qué es lo que pasaba en aquel momento? El aparato desapareció cuando mejoramos la situación. Alemania era un país que estaba postrado y termina haciéndole firmar en el mismo vagón al gobierno francés, en el mismo vagón que se había firmado el Tratado de Versalles muchos años antes, el Tratado de Paz de Francia. Y terminó ahí. No, había que alimentar el mismo monstruo y siguieron hacia el este, trataron de cruzar el canal. ¿Dónde iba a terminar el régimen expansionista? ¿Cuál era? ¿Pero qué era lo que se argumentaba? Acá vemos... Dame, ya estamos cerrando, redondeamos. Perfecto. Dale. Lo último, ¿qué era lo que se argumentó en aquel momento? La autodeterminación de los pueblos. Si un pueblo decía que estaba mal o sometido, alguien lo tenía que ayudar. Esta gente eran benevolentes personas que ayudaron a un montón de países a liberarse. Bueno, si algo, si algo no se entiende en Brasil es como lo celebraron la semana pasada en San Pablo Roger Waters. ¿Te gusta Roger Waters? No, por supuesto, me crié con esa música. Para muchos, el gran alma mater para mí también de Pink Floyd. Es casi indiscutible esto, ¿no? Es casi indiscutible. Junto con Syd Barrett, ¿no? Que muchos los desconocen a Syd Barrett, que fue el miembro fundador de Pink Floyd. Ahí lo estamos viendo al gran Roger, cada vez más gigante en su gira 2018, que va a incluir a la Argentina. Fin de semana, el Día de la Madre. Marce, un saludo a tu vieja, Sí, el domingo. ¿Cómo se llama? ¿Ana Matilde? ¿Ana Matilde? Sí. Ana Matilde. Yo le mando un gran saludo a Luisa, mi mamá. Espero verla el domingo. Nos vamos con Mother, Mamá, de Roger Waters, incluido en The Wall. Nos vemos en 7 días. Marce, chau. Hasta luego.